Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Esta semana ha estado bastante movida, con un ritmo acelerado, frenético, que no deja de impresionar. La realidad se acompaña de la ficción y la ficción se confunde con la realidad en tiempos en los que Macondo parecen haber sido superados por la historia reciente de Colombia. Un universo mágico de hechos y sucesos que superan la incertidumbre y la expectativa en la que están los colombianos con tanto escándalo. Estamos en una sociedad escandalosa, en una sociedad en la que la noticia tiene una frontera invisible entre el chisme y la vulneración también de las actividades y las agendas personales. Hoy, para analizar lo que está pasando a nivel nacional, en medio de toda una tormenta informativa que afecta no solo la figura de Laura Sarabia, la jefe del gabinete y su niñera, sino ya también involucrando al embajador de Colombia en Venezuela, el doctor Armando Benedetti. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Desde la ciudad de Bogotá se encuentra con nosotros el exsenador Jorge Robledo. Jorge Enrique Robledo Castillo es arquitecto, una de las figuras políticas más importantes de la historia reciente de Colombia y con una importante visión y perspectiva de lo que está pasando en nuestro contexto. Doctor Jorge Robledo, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Julio César, muchísimas gracias por la hospitalidad. Muy grato para mí estar comunicado pues con Barranquilla y en general en toda la costa. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Se encuentra en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Jairo Parada. Jairo Parada es un reconocido economista, magíster y doctor en economía, profesor, investigador, columnista, autor de libros y uno de los más influyentes opinadores en la región Caribe y en el país. Doctor Jairo Parada, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio César, por esta invitación, la segunda a este fantástico programa. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Entremos en materia porque hay tantas noticias que uno no sabe si tuviésemos que titular cuál sería la primera página. Lo importante de todo es que todas tienen un nivel de impacto y de efecto en la opinión que amerita un análisis. Doctor Robledo, ¿cómo podemos entender todo este conflicto informativo que hay en torno a los equipos del presidente y específicamente a quien es su jefe de gabinete? ¿Esto es una crónica de una muerte anunciada o por el contrario es un suceso imprevisto e inesperado por los colombianos? Pues digamos esto, Julio César, es bien difícil sintetizar tanta cosa, pero yo llamo la atención en especial sobre este aspecto. Hay muchos aspectos. Este es el tipo de cosas que se supone que no podían ocurrir en un gobierno de cambio. Sí, se supone que el gobierno de Gustavo Petro representaba como una especie de ruptura. Pues yo nunca creí en eso y por eso no voté por esa candidatura ni por ninguna. Yo voté en blanco. Pero bueno, eso fue lo que se le ofreció al país, ¿no? Salgámonos de este pasado horrible que ha tenido Colombia y aquí hay una nueva perspectiva, una nueva manera de hacer las cosas, unos linderos morales y éticos muy bien establecidos, transparencia. Por ejemplo, se supone que no había chuzadas.
Eso es una cosa, pues, porque además fueron muchos los votos que se consiguieron por parte de esa campaña vendiendo este tipo de cosas. Y entonces a lo que asistimos es realmente gravísimo, gravísimo per se. Pues yo soy de los que creo que esas cosas no deben suceder, pero además gravísimo porque en este gobierno no podía suceder. Entonces, mire, veamos algunas cosas que están sucediendo. El caso de Laura Parada, que es nada menos, Laura Parada es como casi que la segunda a bordo del gobierno. Sarabia, la segunda a bordo del gobierno. Y entonces aparece involucrada en persecución a una empleada doméstica, en maltrato a una empleada doméstica. Entonces, ilegal además lo que hace con ella. Sí, pero además en ese caso a mí algo que me irrita particularmente es que se supone que los empleados domésticos pues son en la escala del poder muy respetables esos trabajos, pero en la escala del poder pues son de un nivel muy, muy bajo. Entonces que el segundo a bordo de un gobierno garrotee a una persona como esa me parece una visión demasiado antidemocrática de las cosas para que una cosa de esas pueda ser aceptable. Pero cuando aparece además el embajador Benedetti y resulta que esa empleada doméstica, la Mari le dicen para facilitar las cosas del nombre, aparece involucrada en dos escándalos, uno en la casa de Laura Sarabia y otro en la casa de Armando Benedetti, y aparecen vuelos charter en jet del lujo del orden de $30,000 de costos. Entonces esto ya empieza a aparecerse, es como una verdadera especie de monstruo, y aparecen entonces ofertas de ministerios a Armando Benedetti, según se dice, para silenciarlo. Todo esto puede tener que esclarecerlo las autoridades, pero realmente hay unos hechos escandalosos. Y a esta hora, después de reventado este escándalo, todavía el presidente Petro no toma ninguna decisión. Yo esta mañana fui de los que opiné, algún medio de Barranquilla precisamente, que esto debería ir acompañado de las renuncias de los dos jefes políticos de Petro involucrados. El inicio de cualquier solución a esto tiene que empezar por sacar de la administración a ese par de personajes, o si no, entonces ¿en qué es en lo que estamos? Son hechos sin duda intolerables. Y entonces, bueno, es de una gravedad pasmosa. Y repito, ya estamos a estas horas de la tarde y no hay ninguna decisión tomada. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que están cuadrando entonces? Porque es que cuando los gobiernos son transparentes en este tipo de escándalos no tiene otro deber distinto que cortar por lo sano. Se va todo el mundo aquí y explican desde afuera del gobierno, pero no se pueden quedar dentro del gobierno utilizando su poder, pues ¿para qué? Para justificar, para demostrar, para perseguir, para chuzar, etcétera, etcétera. Inaceptable por completo. Y todo esto se da en el marco de un viaje muy importante del presidente de la República a Brasil. Ha sostenido una agenda bastante dinámica y un encuentro bilateral con el presidente Lula da Silva, que también ha provocado un terremoto y un temblor, me imagino, en sus dos personas de confianza, quien fue literalmente uno de los promotores, si no el principal promotor de la candidatura de Gustavo Petro más allá de la izquierda, y quien se convirtió en la jefe de su gabinete, quien coordina, cohesiona, administra y pone la agenda, que además lo acompañó en este viaje a Brasil. Doctor Jairo Parada, desde Barranquilla, desde el Caribe, ¿cómo percibimos esto que está pasando en Colombia? ¿Es un problema de una personalidad particular, de un equipo de trabajo? O como dicen muchos, así somos los colombianos y estamos exhibiendo lo que somos en nuestros líderes. No, yo no creo que los colombianos seamos así. Yo lo que creo es que ahí se refleja un problema de gobernanza al interior del gobierno que no es exclusivo de este gobierno. Han pasado muchos episodios en otros gobiernos, pero como dice el doctor Robledo, uno esperaba mayor tranquilidad en un gobierno del cambio, pero desafortunadamente yo siempre he considerado que en la acción política y en el gobierno el rol de los individuos, sus valores y sus ambiciones juega un papel muy importante. Y uno ahí lo que ve es una lucha de poderes entre
el embajador de Venezuela y esta funcionaria Laura Sarabia, que entre otras cosas, esa figura que se utiliza como jefe de gabinete jurídicamente no existe en Colombia. Ella aparece vinculada a la presidencia y no había claridad, o lo que se le ofrecía a Benedetti parece ser que era una coordinación de ministerios, cosa que él no aceptaba al quedar supeditado a la misma Laura Sarabia. Y de pronto aquí ha influido un poco la falta de experiencia política de una funcionaria joven. Este es su tercer cargo, creo yo, o experiencia en el sector público, y de pronto a un nivel tan alto donde se aconsejaba mucha prudencia. Y lo que se está revelando sobre el caso de esta empleada, creo que es lamentable los abusos que se hayan cometido, pero también a mí me parece que esta empleada no es un personaje que infunda mucha confianza. Yo cuando vi fotos de ella en París paseándose por Europa, yo me dije, bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás de este personaje? Entonces a mí me parece que ahí también hay una clara manipulación de todas estas fuerzas que pugnan contra el gobierno de la oposición, que lo cuestionan, que lo mantienen en un permanente sitio, y yo creo que el gobierno se está dejando acorralar. Es lamentable porque eso no debiera estar sucediendo. ¿Qué debiéramos estar discutiendo los colombianos? Debiéramos estar discutiendo las reformas que están en este momento en el Congreso. Debiéramos estar discutiendo el tema de la salud, el tema de las pensiones, el tema de la reforma laboral y cantidad de reformas que por primera vez pues han llegado al Congreso y exigen una discusión a fondo. No, ahora estamos discutiendo es el tema de una haya y que si se chuzaron el teléfono. Es decir, es un espectáculo, y Colombia, la política pasa por este fenómeno que creo que Vargas Llosa lo señaló alguna vez, la política como espectáculo. Aquí cada semana hay un escándalo nuevo. Observa todo ese fenómeno aquí en Colombia. Hay un escándalo que lo hacen los medios, se organiza una campaña de medios y luego a la semana siguiente aparece otro escándalo. Y en ese sentido nosotros nos estamos olvidando de los problemas fundamentales del país, de qué es lo que está pasando en los territorios, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, la necesidad de que este gobierno implemente su plan de desarrollo. Yo digo que el gobierno actual tiene problemas de ejecución. A mí me parece que es un plan de desarrollo muy interesante, muy bueno. Ya tiene la asignación presupuestal y es hora de que estén despegando los programas, los contratos, los proyectos para ejecutarlos. Pero en lugar de estar en eso, nosotros estamos enredados a esa hora en el tema, el escándalo de esta persona que uno no entiende cómo, si tuvo problemas con Benedetti, que se robó unos dineros, como la fue contratada o fue recomendada otra vez donde Laura Sarabia. Sí, yo una empleada que tenga estos problemas, nadie la contrata, y yo creo que esta señora nadie más la va a contratar, porque se ve que es un personaje de mucho cuidado, donde a mí me parece que hay unas fuerzas políticas muy serias detrás de ella que tratan de socavar a este gobierno, y que toca tener claro que es una tremenda maniobra de medios que se ha organizado para desprestigiar al gobierno, y eso hay que rechazarlo. Una maniobra comunicacional para generar desprestigio e incrementar la desfavorabilidad del Ejecutivo y del Gobierno Nacional. Lo cierto es que esto tiene al país con la atención en asuntos personales y no en los grandes temas esenciales y los problemas que llevan tanto tiempo esperando solución por la ciudadanía en general. No deja de sorprender que el fiscal Barbosa acaba de decirle al país que esta exniñera fue interceptada ilegalmente por la Dijín, y con un dato mucho más contundente, que se le solicitó a una fiscal que realizara esa operación, y ante el rechazo y ante el no acatamiento de esa instrucción
fue personal de la Dijín quien lo hiciera. Estamos ya entonces en presencia de comisión de delitos y tendrá la Fiscalía que esclarecer las responsabilidades. Pero esta cultura y dinámica del escándalo no para. Si uno intenta ponerle orden a lo que ha pasado este último mes, lo más sorprendente fue aquella frase del golpe blando. Y aquí quiero preguntarle al doctor Robledo por su experiencia como hombre de Estado en el Senado, en el Congreso de la República, por bastante tiempo y como ex candidato presidencial. ¿Esa imagen del golpe blando es una ficción o hay en camino un proyecto para sacar del poder al presidente Gustavo Petro? A ver, Julio César, pero permítame, yo me refiero un instante al tema anterior. Es que no quisiera que lo evacuáramos, porque es que aquí hay una discusión que es muy de fondo, que yo la libré antes de las elecciones. Cuando Gustavo Petro logra integrar a su campaña a Juan Manuel Santos, a Ernesto Samper, bueno, a Roy, a Benedetti, pero además a César Gaviria, a Fincho Cepeda, a Dilian Francisca, esto nos lo presentaron, digamos, en las filas de la izquierda, llamémoslo así, como una genialidad del gobierno de Gustavo Petro. O sea, que iba a ganar con estos personajes y con sus puntos de vista, con las dos cosas. O sea, el respaldo de ellos para poder ganar y gobernar con ellos, pero además gobernar con puntos de vista distintos a los de ellos. Yo puse un trino que no se me olvida, que dice así, dice: estos personajes no respaldan a nadie si no hay mermelada en juego. O sea, no funcionan sin mermelada, no nos hagamos ilusiones. Y eso está súper demostrado o confirmado. Pero dije además, no entran sin sus propias visiones de las cosas. Es que ese cuento de que entonces yo soy de una cierta manera, X, Y, Z, y porque voto por alguien que es A, B y C, entonces se vuelven A, B y C. No, eso no sucede así. Miren lo que pasó en Cali con el alcalde de Cali, que también, que se supone muy astuto, había puesto a Dilian Francisca Toro a trabajar para él y resulta que él terminó trabajando de esa manera. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a un gobierno que se presenta como el cambio, pero como empieza a gobernar con los mismos, con las mismas, lo normal es que todo lo mismo siga ocurriendo. O es que alguien puede pensar que una persona como Armando Benedetti va a tener un comportamiento distinto en política que el que ha tenido toda la vida, o Roy Barreras. Bueno, y no solo les pasa en este caso del que estamos hablando, sino que además le pasa con los propios proyectos de ley del gobierno. Ahí están todos empandorgados, el de la salud, el de las pensiones, el de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, esos socios, entre comillas, con los que ganó y con los que está gobernando, pues no están de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces se confirma que el cambio, si se quiere de verdad, hay que montarlo y diseñarlo como debe ser. Ahora, ese llenarse de esas relaciones lo contagian todo. O sea, eso no es gratuito. O sea, porque es que el poder es como es, ¿cierto? Sí, el que tiene, sí, eso genera unos rabos de paja y unas candelas que generan unos impactos descomunales. Entonces señalo esto como, digamos, probablemente el problema más grave que está teniendo el gobierno. Entonces tiene que echarlos del gabinete después porque no le cantaron la canción que él quería que le cantaran. Y entonces estamos en el enredo inmenso en el que estamos, pero todo a partir de errores garrafales de juicio de Gustavo Petro y de haberse rodeado de esa manera. Y finalmente yo creo que él se convirtió en eso. Él está pensando así como ellos. A mi juicio es el problema más grave que se tiene. Ahora, en relación con si estamos en un golpe blando, pues digamos que la política, pues cuando se pone se llena de frases. Yo no veo ninguna posibilidad de que en Colombia se esté gestando ni de un lado ni del otro un golpe de Estado, porque también algo a decir, no, es que Petro está cuadrando las cosas para hacer un golpe de Estado. Entonces, no, es que dicen los petristas, es que le van a dar un golpe de Estado a los petristas. Yo creo que esas son frases que son más efectistas que producto de la realidad, porque aquí de todos modos no deja de haber un país que tiene unas cantidades de organismos de control y observadores y de sectores políticos y de condiciones democráticas que no veo que las cosas se den así. Lo que pasa es que ese tipo de afirmaciones sí son muy buenas para llenar ¿cómo se dice?, de irritación a la ciudadanía.
Y la ciudadanía más fácil de manipular en un sentido o en otro es la ciudadanía irritada, porque se llena de rabia, se llena de miedo, sí, se llena de odio incluso, y esos son los seres humanos más fáciles de manipular desde cualquier ángulo que se quiera mirar. Todos esos ángulos apuntan a que el gran reto del liderazgo es la conformación de los equipos de trabajo. No es aquella máxima simple de dime con quién andas y te diré quién eres. Es dime quién eres y te diré con quién andas. Y esto, por muy fuerte que pudiera parecer, demuestra que el liderazgo político en Colombia tiene un gran desafío. Es a quiénes son las personas que vinculan a sus equipos, cuáles son los perfiles, cuál es la experiencia y sobre todo, cuáles son los valores, cuáles son los principios que siguen. Aquí no le vamos a caer al árbol caído y esperemos que las autoridades esclarezcan estos hechos, pero repetimos, el colombiano que está en las zonas rurales, en los barrios oprimidos de las grandes capitales y de los municipios del país, no está pendiente por si se intercepta o no la comunicación de la niñera de un alto funcionario. Está buscando la gente soluciones a sus problemas de atención en salud, al problema de la prestación de servicio, municipios sin agua en Colombia, municipios sin luz, municipios en los que la calidad y el acceso a la educación, a la conectividad, todavía presentan a este país en unos niveles de atraso, y ni hablar de infraestructura y de los grandes problemas sociales que tiene Colombia. Pero el llamado desde el termómetro aquí, hoy con estos dos ilustres invitados, es a no desviar la atención sobre los reales problemas. Doctor Jairo Parada, toda esta crisis, toda esta situación de escándalo, que sin duda tiene una afectación en el ánimo, en la moral y en la motivación de las personas, querramos o no, esto no deja de sorprendernos. ¿Ha tenido algún impacto en la economía? ¿O por el contrario, la mano invisible sigue afectando, desafectando, operando en el mercado y las manos peludas no interfieren en nuestra economía? Bueno, Julio César, hay un fenómeno que yo diría contradictorio. La economía colombiana, a pesar que nosotros sabemos que estamos entrando en un panorama mundial bastante difícil, recesivo, en su primer trimestre, de acuerdo a las cifras del DANE, tuvo un buen comportamiento, un crecimiento aceptable a nivel de América Latina y los países de la OCDE. La tasa de desempleo, si bien aumentó un poquito de marzo a abril, comparado con abril del año pasado, bajó. Curiosamente, siguen llegando nuevas inversiones al país. Ayer tuvimos la noticia de muchas inversiones extranjeras que continúa llegando, donde yo veo problemas que no tienen nada que ver con este escándalo, es el problema de la seguridad en los territorios. Es decir, el sector de transporte de carga está afectado por bloqueos que aparecen mágicamente en todas partes. Asocarga exponía hace unos días que más de 270 bloqueos en lo que va corrido del año. Las empresas mineras están teniendo serios problemas de seguridad y de sabotaje, y uno lo que ve es un deterioro de parte del Estado y de las Fuerzas Armadas, de un deterioro en el control del territorio. Si tú te vas a norte de Santander y tratas de viajar de Cúcuta hacia el norte, tú te encuentras que todos los días, 24 horas, hay retenes del ELN. En otras palabras, yo lo que veo es un Estado-nación que está perdiendo el control del territorio, unas Fuerzas Armadas que están guardadas, paralizadas, lo mismo las fuerzas de policía, y es una situación bastante preocupante porque ha habido lecturas muy confusas sobre el tema de la paz total que el gobierno ahora está tratando de aclarar. A mí me parece que esos problemas son más graves que los supuestos impactos de este escándalo. Ahora, en cuanto al tema de
del golpe blando, uno sí nota cosas que no habíamos visto antes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ahora aparece una fiscalía allanando la casa presidencial? Eso es insólito, yo jamás había visto eso en mi vida, ¿no? Es decir, uno ve una procuraduría que es experta, rápida, audaz en calificar a los funcionarios que son y congresistas que son de la oposición para ver cómo violando las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viendo ves cómo los sanciona y los suspende. A mí me parece que sí hay por parte de Fiscalía y Procuraduría una ofensiva militante contra el gobierno, y uno esperaría teóricamente que estos gobiernos, estos órganos de control fuesen más independientes, pero parece que no lo son, y la teoría de las clases y del Estado nos indican que tampoco los órganos judiciales son tan neutrales como la gente sueña. Entonces, en ese sentido, por una cantidad de intereses creados que hay ahí que se expresan en esos órganos judiciales, me parece que no hay un ambiente muy favorable al gobierno. Yo creo que el presidente está enfrentando esa dura realidad. Creo que el enroque que se hizo a nivel de ministerios, cuando se sacó a esas alianzas que inicialmente hizo el gobierno de Petro, fue problemático porque fue un enroque sobre sí mismo, con funcionarios muy del petrismo, pero que dejaron una cantidad de fuerzas por fuera en un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, en un gobierno que necesita lo que se llama gobernabilidad y ahora mismo la ha ido perdiendo. Entonces, ese movimiento ministerial que fue aclamado por las barras petristas, a mí me parece que fue un enroque sobre sí mismo, y el gobierno le ha dificultado mucho manejar los proyectos creyendo que con la simple mermelada, como dice el doctor Robledo, lo iban a arreglar, y las cosas no son así de fáciles. La cosa no es tan fácil. Gobernar implica una complejidad, desde la toma de decisiones hasta la planificación y la ejecución de políticas públicas. Se requiere más que idoneidad y probidad, una voluntad efectiva y una conciencia social abocada a encontrar soluciones a los grandes problemas de los colombianos. El atasco de las iniciativas en el Congreso refleja que también hay un problema de gobernanza y de gobernabilidad. Estos son dos términos muy técnicos de la ciencia política, pero que se pueden entender sin reduccionismo de forma simple. La gobernanza está entendida como la dirección estratégica, como la forma en que los líderes se trazan metas. Y la gobernabilidad es el ejercicio del poder propiamente dicho a partir del acompañamiento de las iniciativas, de los respaldos, las alianzas y los apoyos que se requieren para tomar decisiones. En este momento, en medio de polémicas, en medio de escándalos, la crisis es tanto de gobernanza porque el gobierno tiene que estar paralizado atendiendo visitas de la Fiscalía, investigaciones abiertas por la Procuraduría de sus altos funcionarios, y la gobernabilidad entonces en el Congreso también se ve afectada. Doctor Jorge Robledo, ¿cómo ve usted el panorama de estas reformas en el Congreso? ¿Hay alguna posibilidad de que nuestros congresistas modifiquen esos proyectos y se dé una discusión como temas tan trascendentales exigen o ameritan? A ver, vamos por partes. Es que son tantas las cosas, Julio César. A ver, es evidente que hay un estrellón entre la Casa de Nariño y por lo menos una parte muy grande, la Procuraduría y la Fiscalía particularmente, ¿sí? Ese es un hecho. Entre otras cosas porque el Contralor, bueno, ya es de la cosecha de Petro, ¿cierto? Ese ya es parte de él. Aquí hay un problema de entrada, y es que se está violando la separación de los poderes. Y ese estrellón que hay, y dejo constancia que yo no voté cuando fue senador ni por la procuradora ni por el fiscal, y que he tenido bastantes contradicciones con el fiscal.
pues es una cosa que el presidente de la República ha manejado con errores garrafales, bueno, y de todas las partes, ¿sí? Pero, por ejemplo, eso de haber dicho un día que es que el fiscal era su subalterno, que él era el jefe del fiscal, pero ¿cómo pueden decir cosas de ese corte? Entonces, esto ha terminado deteriorándolo todo. Es que el presidente de la República no puede pretender orientar a la justicia a punta de trinos. O sea, el presidente de la República no puede coger e interpretar un fallo de una corte interamericana y ordenarle a la justicia en Colombia que haga la interpretación que él da de ese fallo. Es que eso es de una brusquedad inaudita. ¿Cómo es posible que el presidente Petro se reúna con el Contralor, con Álvaro Uribe, José Félix Laforí, a armar una alianza para elegir el próximo fiscal? Es que están sucediendo cosas de una gravedad inaudita de todas las partes, porque esto está hecho una cosa caótica. La otra cosa que quisiera mencionar es esto. El presidente Petro gana en muy buena medida porque el país que anterior a él era un desastre. En eso, o sea, a mí no me van a meter el cuento que los problemas nacionales empezaron con este gobierno. Eso no corresponde con la realidad. Duque entrega un gobierno muy descuadernado y Santos se lo entregó a Duque igual y Uribe a Santos igual. Estoy hablando sobre todo en términos de lo económico, pero de todas las cosas, pero me quiero referir a lo económico. Entonces yo veo que vienen tiempos muy malos en asuntos económicos. Eso, hay una especie de consenso diciendo que el crecimiento de este año va a ser muy mediocre. Pero una de las cosas que a mí más me preocupa de este gobierno es que este gobierno no está modificando de verdad el modelo económico. Aquí se habla de reindustrialización, pero no hacen nada para hacerla. De entrada, a pesar de que Petro prometió cambiar el TLC con Estados Unidos, ya dijo que no lo cambian, y resulta que la principal función de los TLC es no permitir que se industrialicen los países. Pero además salen a cometer errores tan garrafales como el lío que han armado con el petróleo. Un país que es tan dependiente del petróleo. Y entonces montan toda una estrategia en contra de esa realidad, pero además es una estrategia que no sostienen con análisis ni con nada, sino es que van haciendo lo que se les da la gana. Y ya hoy hay un artículo que voy a mandar de un especialista que dice que empiezan las importaciones de gas entre el 2025 y el 2026 al 200 o al 300% más costosas que las que el gas que se está pagando. Estos son problemas extremadamente graves. Entonces yo veo al gobierno muy enredado en todo, y en relación con los proyectos de reformas, pues en la medida en que además perdió la coalición que tenía, con la que hacía las mayorías, pero en la medida en que además intentó imponerles cosas a la brava. Es que hoy lo explicaba un dirigente de algún partido que aparece como partido de gobierno. Decía, es que el presidente Petro nos propone unos acuerdos y cuando llega la hora de los proyectos de ley nos los entrega escritos faltando 5 minutos antes de inscribirlos, y nos dice que los tenemos que respaldar. Y por supuesto que ahí, precisamente por los pasados, hay diferencias muy grandes. Entonces miren ustedes lo que ha pasado en este momento con el caso de la reforma a la salud, que es el que va más avanzado. Sí, pues más avanzado es un decir, porque un debate no es nada en el Congreso. Y es que sale la propia Dilan Francisca Toro a decir, respaldemos este proyecto, que este ya no es el de Carolina Corcho, este es un proyecto distinto. Con el cambio del ministro, entonces Petro recogió sus propuestas principales y ahora tiene otros. Entonces miren ustedes la situación en la que estamos. Yo los veo muy encartados en las reformas en el Congreso. Los tiempos ya no están dando. No les están haciendo quórum, porque es que esos son temas espinosos. Hacer una reforma laboral en Colombia es una cosa que exige una filigrana inmensa. Entonces eso de que se reúnen los petristas y deciden lo que se les da la gana y se lo quieren imponer a todo el mundo cuando son minoría en el Congreso, pues es un estilo de gobernar realmente exótico. O sea, que no les consulten ni a los que los eligieron los proyectos, y esto se quiera resolver todo a punta de Twitter y de pupitrazos. ¿No? Veo a este gobierno fallando por donde uno lo coja. Realmente es casi increíble lo que está pasando. Los retos, como bien lo dice el doctor Jorge Enrique Robledo, son innumerables. Desde el manejo de la información de un accidente en el Guaviare con la caída de una avioneta, todavía no se conoce el paradero de 4 niños. Y es que hay un niño en el que se encontró un biberón y se dice que tiene 11 meses, un niño de 4, una de 9 y una de 12. Fallece el piloto y la madre y todavía no se tienen noticias
de dónde están, de qué ocurrió con ellos. Hay que decir que el ministro de Defensa le ha dado órdenes a todo el equipo de rescatistas y a las operaciones conjuntas que continúen con esa búsqueda. Pero miren que las noticias siempre están asociadas a una declaración en Twitter de un golpe blando, a una equivocada declaración del rescate de unos niños desaparecidos, a unos errores en materia de comunicación permanente. Hace 9 meses, con el equipo que se tenía en el inicio desde la posesión del presidente, salía el ministro Ocampo a apagar los incendios de las declaraciones de la ministra de Minas y pareciera que hay una desarticulación. Yo no puedo celebrar, y lo digo a título personal, que esto esté pasando en el país. Y desde aquí también hay una corresponsabilidad de los actores políticos y de la sociedad civil de exigirle a las autoridades que tomen medidas y que destraben este nudo gordiano, porque todo es un escándalo. Todos los días hay una nueva crisis, aparece una polémica, una imputación, una injuria, un señalamiento, se dan unos resultados en España y se acusa entonces de que porque ganó la derecha en España se parece a la Alemania nazi. Llega el presidente a hacer una visita oficial como corresponde y aquí se prenden todas las alarmas de cómo, en qué avión fue, cómo se gastó la plata, y los problemas de los colombianos siguen sin resolver. Yo les voy a proponer a mis invitados hoy, aprovechando su experiencia, su sabiduría, sus notables conocimientos, que pasemos de esta descripción trágica de la realidad en la que estamos, y digo trágica no por cómo la presentamos, sino por lo que está sucediendo. Es que no hay otra forma de uno conmoverse frente a todos los días un escándalo nuevo. La pregunta sería entonces, ¿cómo destrabar esto? ¿Cómo superar esta crisis y cómo encontrar una cohesión verdadera en un equipo de trabajo, doctor Jairo Parada? Bueno, tú señalaste 2 conceptos diferentes, gobernanza y gobernabilidad. Yo creo que el gobierno a su interior tiene problemas serios de gobernanza que debe corregir, porque lo que ha señalado el doctor Robledo y tú también es esa falta de unicidad de equipo, donde tú veías a la ministra de Minas diciendo aquí no se va a firmar un contrato más de exploración de gas o de petróleo, lo cual todos los análisis, el mismo director de planeación lo ha dicho, el ministro de Hacienda, de que eso no se puede aventurar, ¿no? Un gobierno no puede decir eso frente a las necesidades energéticas que nosotros tenemos en un país que no incide en nada en el mundo en el cambio climático. Entonces uno observa ese desalineamiento que hay entre los ministros y el equipo de gobierno, donde unos funcionarios dicen cosas sensatas y otros dicen cosas, caramba, que inspiran muchas dudas. Entonces eso se tiene que superar. El gobierno tiene que hacer una reflexión profunda sobre su equipo y ver cómo los alinea a todos, porque no pueden ser ruedas sueltas. Y bueno, la teoría institucionalista siempre nos dice que el gran problema cuando uno habla de gobierno es que son miles y muchas personas y unificar tantas voluntades es difícil. Mira lo que pasó en Europa ahora con la votación en la OMS en Palestina, para Palestina. ¿Quién demonios se le ocurrió a esos funcionarios de votar, abstenerse en la votación de ayudar en el proceso de salud de los palestinos? Entonces el presidente tuvo que salir a regañar. Entonces a mí me parece que en todos los rincones del Estado mucha gente sigue como si estuviera en el anterior gobierno y no ha entendido que está en otro gobierno, y antes de tomar una decisión de esta se tenía que esperar las instrucciones de la Cancillería. Y entonces la Cancillería también se está volviendo en otro mundo aparte, otro mundo que toma decisiones. Hay unos nombramientos que han sido cuestionados. A mí me parece que el gobierno tiene que hacer una reflexión profunda sobre su equipo y a su vez tiene que abrir el diálogo político con todas las fuerzas que están en el Congreso. Que eso viene de la parte de la gobernabilidad, porque en este momento la tienen un indicador supremamente bajo. O sea, gobernar es difícil, pero toca aprender a negociar. Y en cuanto a los proyectos de ley, efectivamente,
el gobierno trató de imponerlos de esa forma y hay muchos temas muy complicados que exigen mucha modulación y mucha graduación, por el caso de la reforma laboral, el mismo caso de la reforma de la salud. La pensional parece que hay más consenso, de pronto eso sale adelante, pero hay que aprender a negociar en el Congreso, sobre todo si tú no tienes las mayorías, si tú no eres como AMLO, que tiene mayoría en el Congreso mexicano y puede tomar sus decisiones, sino que tienes un escenario lleno de muchas espinas. Luego hay que aprender a negociar y yo creo que sí, los proyectos de ley no fueron bien negociados con las fuerzas aliadas al gobierno y había que entrar a hacer modificaciones en unos puntos supremamente críticos. O sea, es el problema de un estilo de gobierno que se tiene que revisar, porque si no se va a seguir estrellando contra la dura realidad. Revisar el estilo de gobierno para evitar que se siga estrellando contra la realidad, nos está diciendo el doctor Jairo Parada en el termómetro. Sube la temperatura en el termómetro. Así como en Barranquilla y en la región Caribe se siente una intensa ola de calor que a veces se ve mitigada por la lluvia, en el país parece que no deja de llover y la temperatura tampoco deja de subir. Acaba de anunciar hace unos minutos la Policía Nacional que va a adelantar una investigación interna con el personal de la DIJÍN frente a la grave denuncia del fiscal general de la Nación sobre la interceptación ilegal de las comunicaciones a la ex niñera de la jefe de gabinete, Laura Saravia. Otro asunto que no dejó de sorprender fue que casualmente en esta misma semana se emite una resolución o una decisión de la Procuraduría de inhabilitar al ingeniero Rodolfo Hernández por 14 años. Esto o es casualidad o los astros se alinean en lo mismo para generar escándalos y que no pare todo este ritmo frenético de comunicación. Pero si aquí viene un ciudadano extranjero y coge un periódico, lo que ve literalmente es que hay un problema de liderazgo terrible. Doctor Jorge Robledo, ¿por qué cojea tanto la justicia y la acción disciplinaria en Colombia? ¿Cómo resolver este problema de fondo? Sí, aquí tenemos un problema gravísimo en la justicia. Hay que señalarlo con toda claridad, tanto en Fiscalía como en Contraloría como en Procuraduría. Porque digamos que la separación de poderes funciona desde hace mucho rato, eso no es de ahora. Y veo que este gobierno como que se va a meter en la misma lógica de los anteriores, es tener su propia justicia. ¿Sí? Y entonces esto al final, ¿qué es lo que termina sucediendo? Y es que es el poder político el que termina imponiéndose sobre los poderes, llamemos judiciales, ¿sí? O de separación de poderes. Y aquí hay un punto que es muy grave que quiero enfatizar. No hay democracia porque se elija al presidente. Esa es una equivocación gravísima que hay. Hay democracia es porque hay separación de poderes. El poder ejecutivo, que es el gobierno nacional, el poder legislativo, que son los congresistas, y el poder judicial, que son las ramas, pues, Procuraduría, Fiscalía, etc. Y en Colombia lo primero que hacen los jefes de Estado, no solo Petro, todos, es que llegan a ver cómo cuadran a los distintos poderes para volverlos satélites suyos, o sea, para negar la democracia misma. Esto lo estoy diciendo es para decir que cómo es posible que esos hechos gravísimos de los que ha estado acusado desde hace años el exalcalde de Bucaramanga apenas se estén conduciendo a decisiones a estas alturas. ¿Cuántos años lleva tramitándose eso? Entonces, toman hoy una decisión, entonces todos decimos, bueno, y la decisión la tomaron porque les convenía políticamente a alguien, ¿sí? O porque simplemente se cumplieron los tiempos y por fin se hizo algo. Pero así no puede funcionar un país.
Así no puede funcionar el país, pero lo más grave que yo estoy viendo en esta administración es que quieren utilizar en su beneficio lo que otros utilizaron en el beneficio de ellos. Así no se puede. En mi candidatura a la presidencia yo fui enfático en decir una cosa que algunos me criticaron. Dije, mi compromiso es que la justicia será independiente de la casa del anillo. Deme el agua a donde me dé. Entonces lo que tenemos en este caso es eso. Las acusaciones contra el exalcalde de Bucaramanga son muy viejas y son gravísimas. No solo, o sea, en todos los aspectos de la justicia. Entonces, ¿y por qué esta lentitud? ¿Por qué esta parsimonia? Porque, bueno, como son poderes políticos, los poderes políticos entonces pueden marcarle los ritmos a la justicia, y un país que no tiene justicia, que no tiene separación de los poderes, pues es bien difícil hablar de que es una democracia, porque, repito, lo democrático no es elegir presidente, lo democrático es separar poderes. Poder, llamémoslo ejecutivo, en el sentido de presidente, dictador, emperador, rey, zar, lo que sea, ha existido desde siempre en la historia de la humanidad. Lo nuevo con la humanidad, que es de 200 años, es que exista la separación de los poderes, y resulta que eso no se practica en Colombia, o se practica de una manera muy indebida, y no veo que este gobierno esté por resolver eso, sino por utilizarlo en su beneficio. Utilizar en beneficio la ausencia de la separación de poderes, nos está diciendo el doctor Jorge Robledo, y resaltando la importancia del equilibrio, la autonomía y la independencia que deben tener las ramas del poder público en un sistema democrático. Colombia, en efecto, a pesar de nuestros grandes problemas, de las crisis sociales, políticas, económicas, de gobernabilidad que nos han caracterizado y de la violencia, una de las cosas que nos ha destacado como sociedad ha sido la existencia de un sistema democrático amparado en constituciones que reconocen el Estado social de derecho. Poner en riesgo la democracia colombiana sería lamentable, gravísimo y determinante para este siglo. Dios quiera que eso no ocurra en nuestro país y que estas crisis den la oportunidad de demostrar realmente el talante, el talento, la capacidad y la actitud del pueblo colombiano para sortearlas, superarlas y encontrar reales soluciones a todos estos problemas. La Fiscalía, además, acaba de anunciar que el embajador Armando Benedetti será citado para que rinda su versión sobre todo lo que está pasando. Que se cite a un embajador por parte de la Fiscalía no es una situación habitual, y esto entonces también debe llamarnos a la reflexión. Sin duda los órganos de control tienen que ejercer, y sobre todo los órganos judiciales, las competencias y las funciones establecidas para tal fin, pero esto requiere un análisis mucho más profundo. ¿Cómo distinguimos las personalidades de las funciones? ¿Cómo distinguimos desde nuestros valores y desde nuestro comportamiento el ejercicio del poder y de la autoridad? Sube la temperatura en el termómetro. Para ir concluyendo, doctor Jairo Parada, de todo este vademecum, de toda esta tormenta, de todos estos enredos, crisis, polémicas, escándalos, dicen los economistas que las crisis potencian las capacidades. ¿Cómo podríamos los colombianos sacarle provecho a esta situación escandalosa? Creo que toca aprender de estas experiencias en una selección más cuidadosa de los equipos de gobierno, y sobre todo no solo los equipos de gobierno, sino también los equipos electorales. El afán solo de ganar sin ver la formación de la gente que te acompaña es un problema. Es decir, en el institucionalismo siempre decimos que uno no puede separar los medios de los fines. O sea, eso ha sido siempre una ficción, ¿no? Que el fin justifica los medios. No, los medios siempre van ligados a los fines, y por lo tanto en los procesos electorales hay que tener mucho cuidado con eso. Pero
en un país donde la justicia está en sus niveles supremamente bajos. Mira lo que ha pasado aquí en Barranquilla con lo de Aida Merlano. ¿Qué ha pasado? Nada. No ha sucedido absolutamente nada en relación con los otros elementos que participaron en ese proceso. Entonces eso es lo que nos está indicando que esta fiscalía o esta procuraduría se ven muy activas cuando se trata de afectar al gobierno y muy pasivas cuando se trata de afectar a personas o líderes políticos que pertenecen a su fuerza. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que hay que mejorar esos órganos y que sean más independientes, pero lamentablemente no es lo que tenemos en el país. Sobre todo porque las fuerzas del status quo han controlado estos organismos desde hace décadas y la mayoría de estos organismos están llenos de magistrados y funcionarios que militan en estas organizaciones yo diría, pro status quo. Entonces el gobierno ahí tiene dificultades, tiene que ver cómo aprende a navegar. Pero yo, detrás de todo eso, digo, olvidémonos un poco de los escándalos, dejemos que los órganos de control actúen y tomen las decisiones, pero sobre todo que se trate de impulsar los programas y proyectos que el gobierno tiene, porque si al gobierno le va bien, pues a los colombianos también les va bien. Es decir, uno no puede estar deseando un gobierno que apenas está llegando a los 10 meses que le vaya mal y se derrumbe. Y es que detrás de todo este alboroto de noticias, yo creo que la institucionalidad colombiana es bastante fuerte. La economía se ve sólida, no se está desboronando. Por lo tanto, yo pienso que lo que hay es que seguir trabajando e impulsando las tareas que el desarrollo de nuestro país exige. Seguir trabajando y desarrollando las tareas que nuestro país exige y espera de cada uno de nosotros. En medio de todos estos escándalos, también hay buenas noticias. Según cifras oficiales, el desempleo está cayendo, el dólar está descendiendo de esos picos insólitos y poco frecuentes en nuestra economía. El gobierno nacional también ha dado pasos importantes en la integración y el presidente ha anunciado que Colombia vuelve a la UNASUR. La integración nunca va a sobrar. El problema es cuando la integración deja de ser una política de Estado y se convierte en un asunto de gobierno, que cambia según la visión del canciller o del presidente de turno. En Colombia tenemos que avanzar hacia una política en materia de relaciones internacionales que no siga los intereses, las aspiraciones, los gustos o las preferencias del mandatario, sino que tenga un carácter institucional soportado en una ruta clara de nación, de Estado y de país. Entonces, la integración, pues debemos celebrarla, el fortalecimiento con la CAN, y no es solamente integrar la UNASUR, que no sea que por ser de izquierda entonces se integra la UNASUR y se desaparece completamente de la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Este país necesita apertura de nuevos mercados y atracción, sobre todo, de inversión extranjera. Doctor Jorge Robledo, para ir concluyendo, en medio de todo esto, desde su óptica, ¿para dónde va Colombia y hacia dónde debería ir el país? Pues a ver, yo estoy muy preocupado con lo que está pasando, sobre todo en el terreno de la economía. Es cierto que algunos indicadores en este momento se están viendo, digamos, mejores, pero yo creo que esos son más carambolas de una serie de hechos nacionales e internacionales que el resultado de políticas. O sea, Colombia es un país que tiene expulsados de Colombia en los últimos años 5,5 millones de colombianos al exterior. Un país al que se le van sus trabajadores no tiene ningún futuro, porque toda riqueza proviene del trabajo. Y aquí se va y se va la gente y a nadie le importa. 5,5 millones. Repito, no, esto no empezó ahora. Deuda externa, 187,000 millones de dólares. Eso es un fracaso económico descomunal.
porque finalmente ese tamaño de esa deuda lo que muestra es que tenemos unas relaciones económicas internacionales en las que importamos en exceso y exportamos muy poco, y eso un país no puede salir adelante en esas circunstancias. La informalidad del orden del 60 y más por ciento, el desempleo en tasas altísimas, el hambre, 14 millones de colombianos que solo hacen 2 o 1 comida al día. O sea, esto es un desastre del país. Y estos temas ni siquiera son temas de conversación, porque parte del problema que tenemos es que las fuerzas que están gobernando y las que vienen de gobernar han montado un pleito o una sucesión de pleitos que evaden este debate, que a mi juicio debería ser el debate principal de Colombia. Y entonces, repito, soy pesimista en relación con el futuro del país. A mí no me sorprendería que con el paso de los años la economía nacional terminara colapsando. Termináramos teniendo, por ejemplo, dólar a 6.000 pesos y cosas de ese corte. No me sorprendería, porque no funciona el modelo económico. Es que el libre comercio, los TLC se los inventaron para impedir nuestro desarrollo, para eso se los inventaron. Eso es una creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE. A Colombia lo maneja el Fondo Monetario Internacional desde 1945. Todo montado para dejarnos presos del subdesarrollo. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen que es una maravilla que hay 800 transnacionales operando en Colombia, y resulta que cada deuda externa nueva y cada transnacional que opera en Colombia monta un dolarducto. Un dolarducto es un tubo por donde se va hacia el exterior la riqueza nacional, y yo no veo que Petro esté intentando corregir esto. Petro va a Washington, se reúne con Biden, y estos no son temas de conversación. Petro nos quiere meter la mentira de que el principal problema de Colombia es el cambio climático. Eso no es cierto. Es un tema grave que hay que atenderlo, y menos atenderlo estrangulando la economía petrolera. O que el principal problema de Colombia es el narcotráfico. Un problema grave y hay que atenderlo. Pero esos no son los problemas principales de Colombia. El principal problema de Colombia es que tenemos un capitalismo de $6.000, de míseros $6.000, y es imposible tener una Colombia civilizada con un ingreso por habitante así de bajo como eso. Estos son a veces de la economía, pero como aquí está prohibido debatir sobre economía, yo esperaría que este presidente de la República hubiera llegado a poner eso en el debate de verdad. Pero no es un problema de hacer frasecitas que vamos a reindustrializar. No, eso no es así de simple. Eso es, digamos, tomando decisiones. Viene la quiebra, les cuento a los dos y a nuestros oyentes, ustedes seguramente lo saben. Viene la quiebra de 400.000 familias de productores de leche a partir del 2026, y ese no es tema de conversación. Estamos importando casi 16 millones de toneladas de productos del agro, y eso no es tema de conversación. Si aquí se les da tierra a campesinos, y no estoy en contra de que se les dé tierra a campesinos, fácilmente van a terminar arruinados esos compatriotas, porque si la línea general estratégica del Estado colombiano es importar lo que podemos producir, pues es muy difícil que se puedan sostener los productores agropecuarios en sus parcelas o en sus fincas. O sea, tenemos un problema demasiado grave, y yo no veo que el gobierno lo esté atendiendo de ninguna manera. Y las reformas que están planteando no son reformas que van al almendrón de estos temas, no lo son. Ese cuento de una reforma pensional contra la clase media, hágame el favor. Es que la clase media no solo tiene derecho a existir, sino que genera una capacidad de compra importante. La reforma laboral, severos cuestionamientos. Yo le he pasado la vida defendiendo a los trabajadores, inclusive a los sindicatos, pero estas cosas hay que mirarlas con atención, porque tenemos una economía de una fragilidad inmensa, y si las cosas se hacen con posiciones infantiles, los problemas de la economía se van a agravar, y si se agravan los problemas de la economía, se van a agravar los problemas de la política y de todo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Enrique Robledo, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Cuando las conversaciones son de este nivel, el tiempo pasa volando, es increíble. A ustedes muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Robledo. Doctor Jairo Parada, ¿cuáles son sus conclusiones y para dónde va el país? Bueno, yo no comparto esa visión tan catastrófica que tiene el doctor Robledo de la economía colombiana. Yo creo que el crecimiento económico va a bajar porque estamos en una coyuntura difícil, pero yo creo que si el gobierno emprende con energía y con fuerzas todos los presupuestos y los compromisos del plan de desarrollo, y si logra poner en marcha la maquinaria estatal,
yo creo que sí se puede impactar en forma favorable el crecimiento económico. El tema de la deuda externa no me aterra porque tenemos un buen volumen de reservas monetarias internacionales. El reflejo que tú tienes en la caída de la tasa de cambio indica que el país está boyante en materia de divisas. En ese sentido, pienso que el gobierno todavía tiene que implementar sus programas y sus planes. En el caso de la reindustrialización, tiene que tomar algunas medidas arancelarias que incluso ni siquiera tenemos que enfrentarnos con Estados Unidos en el TLC, sino que podemos usar el mismo TLC con unas cláusulas que tiene que permiten una modificación transitoria de aranceles para proteger la producción agropecuaria. Entonces yo no tendría esa visión tan apocalíptica de la economía colombiana. Yo creo que si el gobierno actúa como debe actuar y deja un poco las peleas internas, yo creo que la economía colombiana puede salir adelante. La economía colombiana puede salir adelante. Lo hemos visto. Una semana bastante agitada, con crisis, polémicas, escándalos, situaciones de incertidumbre, actuaciones de los órganos de control y los órganos judiciales, ya la Fiscalía, la DIJÍN y la Policía involucradas en escándalos, el presidente de la República hablando de golpes blandos y de conspiraciones. Las reformas siguen su trámite, su curso y sus debates en el Congreso, y los grandes temas, la pobreza, el hambre, el desempleo, la inseguridad, la escasez, la paz, el desarrollo científico y tecnológico, la calidad de la educación, el avance en tecnología, en conectividad y la reforma agraria que tanto ha esperado este país, no para quitarle a unos y darle a otros, sino para poner a producir el campo como debe ser y convertir a este país no en una potencia productiva como erróneamente se cree, producir, aportarle a este país de acuerdo a lo que la geografía y la naturaleza generosamente le han dado a nuestro suelo y a nuestro territorio. Es hora de avanzar, es hora de ponerse de acuerdo, de resolver esos problemas de gobernanza y de gobernabilidad que hoy hemos analizado con estos dos grandes expertos de lujo. No olvidemos que no existe yo sin nosotros y que lo mejor de todos es para ti si lo mejor de ti está al servicio de todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.